Ya, muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, profesora Caterina. El día de hoy yo con mis compañeros Nilman Manuel, Ángel Ancasi, Cassandra Paza, Luis Laime y mi persona Piero Rodríguez Grados, somos alumnos del cuarto año de secundaria y vamos a presentarles lo que es el tema de la geodinámica interna. Eh, yo le voy a hablar ahora de lo que es la geodinámica interna, lo cual, para empezar, estas son fuerzas que actúan en el interior de la Tierra. Estas fuerzas se caracterizan por ser muy lentas y se dividen en dos grandes grupos, los cuales son el diastrofismo y el magmatismo. Para empezar, el diastrofismo son aquellas fuerzas que actúan también en el interior de la Tierra, ya que pertenece a la geodinámica interna. Estas fuerzas intentan vencer lo que es la fuerza de gravedad. Otro punto también es de que las fuerzas no, bueno, claro, esta fuerza del diastrofismo tiene como característica estar vinculado con el movimiento de las placas tectónicas y también a través de dos procesos, los cuales son el orogénesis y el epirogénesis. Bueno, estos dos procesos que son de la fuerza del diastrofismo, para empezar con el orogénesis, es aquel proceso vinculado el cual actúa con las placas tectónicas de forma horizontal, mientras que el epirogénesis es un proceso también vinculado a la fuerza del diastrofismo que actúa de forma vertical. La diferencia entre estos dos es de que el orogénesis principalmente se encarga de lo que es la formación de cordilleras y montañas, como también las deformaciones que son los plegamientos y las fallas. Mientras que lo que es el epirogénesis se encarga mayormente de la formación de continentes y las deformaciones como los levantamientos y los hundimientos. Ahora, enfocándonos en lo que es las deformaciones, o también conocidos como productos, encontramos el plegamiento, que simplemente son este tipo de formaciones o arrugamientos de la corteza terrestre. Principalmente se pueden hallar en lo que es las cordilleras y las montañas. Otro también es lo que es las fallas, que son fracturas de la corteza terrestre y se pueden originar mediante depresiones u otros puntos. Luego también otro es que es el levantamiento. El levantamiento que, como su mismo nombre nos dice, el levantamiento de la corteza terrestre y el hundimiento que también, como su mismo nombre nos dice, el hundimiento de la corteza terrestre. Para finalizar, con mi parte, voy a hablar sobre cómo es el proceso de la formación de la cordillera. Bueno, principalmente ese proceso se da mediante el choque de las placas tectónicas que da el plegamiento principal. Eh, Eso sí, así esto lo deforma y lo arruga toda la superficie terrestre hasta obtener una cordillera. Un ejemplo de una cordillera puede ser como la cordillera de los Andes que se encuentra en nuestro Perú compartiendo con otros países. Bueno, eso sería mi parte. Bueno, me presento, soy Luis Laime de cuarto secundaria. Les voy a hablar sobre las partes del plegamiento. Primero que nada, el plegamiento se divide en dos partes, que vienen siendo la primera la anticlinal y la otra es la sinclinal. La anticlinal viene siendo la parte superior del plegamiento, mientras que el sinclinal viene siendo la parte inferior. Ahora, hablando sobre las partes de una falla, tiene dos partes también, que viene siendo el labio superior y el otro es el labio inferior, que al igual que con el plegamiento viene siendo la parte superior y la parte inferior respectivamente. Ahora pasando al origen de los continentes, si bien no hay una forma exacta de saber cómo se formaron los continentes como los conocemos hoy en día, hay un montón de teorías y a lo largo de todo el tiempo que ha pasado, que son como unos 180.000 millones de años, han habido cambios que ha recibido el planeta, ¿no? Algunos pueden ser duraderos, otros que han sido más largos y otros más lentos. Bueno, voy a pasarles a hablar sobre ahora algunas de las teorías. Bueno, en mi caso me toca la teoría sobre la deriva continental. La deriva continental es esa teoría en la que nos habla sobre que hace millones de años, específicamente hace 300, existía un solo continente llamado Pangea. Este continente que se llamaba Pangea se fracturó y sus fragmentos se fueron dividiendo. La deriva continental fue propuesta por Wegner, que era un alemán, el cual sostenía su teoría respecto a que la forma de los continentes eran muy similares, ¿no? A fracturas, o sea, pedazos. También se defendía diciendo que habían
partes de un continente que, por ejemplo, contenían rocas que también estaban en otro continente. Bueno, le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, tectónicas de placas. Bueno, la tectónica de placas sabemos que es una teoría propuesta en el año 1961 gracias al científico como Holmes o Hers-Pickman y Whitson. Bueno, esta teoría está explicada más que todo que la corteza terrestre está dividida en 12 grandes placas que se desplazan lentamente sobre el manto debido a las corrientes. Este movimiento de placas es responsable del fenómeno como el sismo, volcanes, fallas geológicas, formación de cordilleras y el crecimiento de los océanos. En realidad, cuando estas placas chocan, se producen zonas subducción y fosas marinas de actividad volcánica. Cuando estas se separan, se forman dorsales oceánicas y se expanden a los fondos marinos. En el siguiente explicaré acerca de las 12 placas. La siguiente página, por favor. Ahí ya. Gracias. Estas 12 placas principales son la placa aeroasiática, la norteamericana, sudamericana, australiana, la placa de Nazca, placa de la Antártida, placa de la Pacífica, Arabia, Cande, Filipinas, la de África y India, como se puede ver también en la ilustración. Gracias. El magmatismo. El magmatismo es un conjunto de fuerzas que ocurren en el interior de la Tierra, es solo que estas están relacionadas con el ascenso del magma. Algo que está relacionado con el magmatismo son los volcanes, que se produce cuando el magma del interior sale a la superficie y abre paso por la corteza terrestre, creando espacios para que el magma pueda ascender. En los volcanes se produce lo que es el vulcanismo intrusivo y el vulcanismo extrusivo. El intrusivo es cuando el magma no logra salir de la superficie, es decir, se enfría y se solidifica. En el vulcanismo intrusivo tenemos las estructuras como por ejemplo el batolito, la colito, el dique y el sil. El batolito es una roca de grandes dimensiones. El acolito es cuando el magma empuja a las rocas creando un abultamiento muy grande. El dique es el vulcanismo de forma vertical y el sil es el vulcanismo de forma horizontal. Ahora voy a hablar sobre el vulcanismo extrusivo. El vulcanismo extrusivo es cuando la magma logra salir del volcán y se forma lo que es el mismo volcán que libera la energía interna, las solfataras que expulsan el dióxido de azufre, el geyser que expulsa las aguas subterráneas y vapores calientes, y las fumarolas que expulsan lo que es el dióxido de carbono. Ahora voy a hablar sobre las partes de un volcán. Primero tenemos a la cámara magmática, que es la que almacena todo el magma. La chimenea es el conducto que une el exterior con la cámara magmática. El cráter es la parte exterior de la chimenea y el cono volcánico es lo que se produce por las erupciones volcánicas. Buenas tardes, profesora. A mí me toca hablar sobre la clasificación de los volcanes. Primeramente, para saber la clasificación de los volcanes, tenemos que saber dos criterios muy importantes, que se clasifican según su actividad y según su erupción. Según su actividad, podemos ver tres tipos: los activos, los inactivos y los hawaianos. No, los activos, inactivos y los intermitentes. En los activos podemos ver que se presenta una manifestación constante, es decir, que aún están propensos a ser activados. Esto podemos ver un claro ejemplo en el Perú, en el departamento de Moquegua, el volcán conocido como Ubinos. En los intermitentes, también conocidos como volcanes durmientes, son aquellos que, bueno, no presentan activación, bueno, constante, pero se activaron hace pocos años, se podría decir. Acá en el Perú podemos ver en
Actualmente el volcán Misti, ubicado en el departamento de Arequipa. Los inactivos son los que no presentan actividad hace muchísimos años. Esto podemos ver en el volcán del Perú, que sería el Coropuna. Ahora hablemos sobre según su erupción. Acá tenemos cuatro clasificaciones que serían los hawaianos, estrombolianos, vulcanianos y peleanos. En los hawaianos podemos ver que la erupción es lenta y magma fluida. Como pueden ver en la imagen, bueno, pueden ver que en la imagen el magma se desplaza de manera lenta y, bueno, casi agrupada. En los hawaianos podemos ver como el Mauna Loa, un volcán ubicado en Hawái. Bueno, en estrombolianos la lava es menos fluida con explosión, que no es muy violenta, como pueden ver en la imagen. Y esto lo podemos ver también en otro volcán llamado, bueno, como su nombre lo dice, Stromboli, un volcán ubicado en Europa, principalmente en el país de Italia. Luego los vulcanianos contienen magma viscosa y erupción violenta, como en la imagen. Esto lo podemos ver en un volcán que se ubica en el Caribe. Eso, bueno, los terremotos mayormente se encuentran en el Caribe debido a la cercanía de los huracanes. Y luego, bueno, y luego tenemos los pelianos que tienen magma viscoso y erupción muy explosiva y violenta, como se puede ver en la imagen, y eso lo podemos encontrar en un volcán llamado Pelé. Ahora hablaremos partes de un sismo, pero para hablar partes de un sismo hay que hablar de un sismo. Los sismos son aquellos que se dan en la superficie de la Tierra. Esto debido a que su origen se da en el interior de la Tierra debido al choque de placas tectónicas. Esto da a sismos muy importantes. En sus partes podemos ver el hipocentro y el epicentro. En el hipocentro se puede dar el origen del sismo que se encuentra en el interior de la Tierra, como dije anteriormente, en el choque de las placas tectónicas. En cambio, el epicentro se da bueno, en la parte de la superficie de la corteza terrestre, pero de manera perpendicular. Es decir, si un sismo ocurre bajo tierra, ese es el hipocentro, y epicentro se da en la parte perpendicular de la superficie terrestre. Eso sería todo, gracias.